Bienvenidos al estudio de la materia Nociones de griego, hebreo y latín. El tema que estudiaremos a continuación titula Las lenguas bíblicas. Corresponde a la unidad primera, Introducción a las lenguas antiguas. Estamos tomando como fundamento el libro de Rubén Videira. ¿De verdad necesito conocer los idiomas originales? Soy Freddy Gustavo Catari, quien estará realizando la presentación del tema. Comencemos con una introducción. Importancia del estudio de los idiomas bíblicos. Debemos recordar que existen argumentos fuertes en el sentido histórico, bíblico y práctico para que fomentemos el estudio de los idiomas originales. Conocer los idiomas bíblicos debería tener un rol central en la preparación de los obreros de Dios para posibilitar el desarrollo de un ministerio eficaz. Los líderes de las iglesias locales y de los centros de estudio teológico como seminarios, universidades, institutos bíblicos deberían enfatizar el conocimiento elemental y avanzado de los idiomas bíblicos. Si bien las traducciones bíblicas que tenemos al idioma español son valiosas, como por ejemplo la Reina Valera, 1909-60, la versión 2000-2004. Sin embargo, es necesario conocer el griego, hebreo y arameo para poder identificar varios aspectos muchas veces no percibidos en las traducciones que he mencionado. También podemos mencionar otras traducciones como la Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Bíblica, Dios habla hoy y otras más. Pero es necesario precisar que el dominio de los aspectos fundamentales de los idiomas bíblicos no necesariamente garantizará que se eliminen los sesgos en la interpretación bíblica. Es decir, si bien vamos a estudiar los idiomas bíblicos, siempre existirá el riesgo de que podamos fallar en la interpretación de la Biblia por una u otra razón. Por tanto, debemos estar siempre atentos y procurar no fallar. Es fundamental reconocer que el estudio de los idiomas bíblicos debe ir acompañado del estudio también de la geografía bíblica, la historia de las culturas bíblicas de la época que corresponda, según el libro que estemos estudiando de la Biblia. Si supongamos estamos estudiando Génesis, Éxodo, los libros del Pentateuco, va a ser fundamental que repasemos la historia de esa época para poder tener una idea mucho más clara. Entonces, no es suficiente conocer hebreo, por ejemplo. No es suficiente. Vas a tener que echar mano de otros libros, como los de historia, y de la cultura de esa época. Prosiguiendo. Cuando se estudia los idiomas bíblicos junto con los detalles del contexto cultural de los mismos, se logra un beneficio mayor por medio del descubrimiento de varios aspectos, como los que voy a citar a continuación. Estás leyendo el libro de Éxodo, comienzas con el capítulo 1, entonces una de las preguntas para poder interpretar correctamente ese capítulo, por ejemplo, va a ser la pregunta, ¿quién habla aquí? ¿O quién dice lo que está escrito aquí? ¿A quién o a quiénes se lo dice? ¿Cuándo lo dice? ¿Dónde lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Para qué lo dice? Entre algunas preguntas fundamentales para que podamos realizar un análisis, un estudio apropiado del pasaje que se ha seleccionado. Conocer los idiomas bíblicos
no convierten al estudiante de manera automática en un exegeta infalible, es decir, alguien que interpreta sin fallar la palabra de Dios. Tampoco es un elemento que automáticamente va a posibilitar la santificación del creyente o su crecimiento en carácter. El dominio de la gramática de los idiomas bíblicos solamente no va a transformar a la persona que la estudie. Y quiero también al mismo tiempo decirte que tengas mucho cuidado porque existe la tendencia en muchos estudiantes y docentes que ya han estudiado griego, hebreo, latín, los idiomas bíblicos, de creerse superiores o de creerse una maravilla. No lo hagas. Te advierto sobre este peligro porque existirá la tentación de creerte más que los demás porque aprendes, porque has estudiado los idiomas bíblicos. No lo hagas. Mantente en un saludable nivel de sencillez, de humildad y estate siempre dispuesto a compartir lo que has aprendido para edificar, para bendecir, para ayudar al prójimo en su desarrollo hasta que sea semejante a nuestro Señor Jesucristo. Estudiar los idiomas bíblicos es importante, pero debemos cuidarnos entonces en esos aspectos que pueden fomentar nuestro orgullo. Estudiar los idiomas bíblicos va a posibilitar que entendamos varias verdades de la Escritura. Entonces, en ese momento, con una actitud de humildad delante de Dios y habiendo descubierto las verdades especiales de su palabra, tenemos que aplicarlas a nuestra vida para crecer, para ser más semejantes al Señor, para ser mejores instrumentos en sus manos. Entonces sí vamos a poder crecer, entonces sí vamos a poder santificarnos mucho más, entonces sí vamos a poder ser más agradables a nuestro Señor. Razones para el estudio de los idiomas bíblicos. Por medio de los idiomas bíblicos, el Señor es glorificado cuando comprendemos que en su amor Él se comunicó con los seres humanos que vivieron en las épocas bíblicas y lo hizo en el idioma que estos seres humanos entendían. Y por eso es que utilizó idiomas como el hebreo para que sea escrito, idiomas como el arameo y el griego para que pueda ser escrito y luego leído. Y la gente se beneficia recibiendo la palabra de nuestro Señor. Otra razón, estudiar los idiomas bíblicos otorga una mayor comprensión del significado de las escrituras. Al entender mejor la escritura estudiándola en los idiomas originales, se logra adquirir elementos necesarios que pueden contribuir para la maduración del creyente. Lo que va a ocurrir es que estudiarás hebreo, griego, luego lo leerás, entenderás el significado, te edificarás tú primero y luego vas a poder compartir estas bendiciones a la gente que el Señor ha puesto en tus manos para bendecir. El conocimiento de los idiomas bíblicos capacita a los líderes y a la iglesia para ser buenos defensores de la verdad bíblica que proclamamos. Un video, una película que te recomiendo es Testigo a tu puerta. Y otro video semejante que es la continuación, el testigo se sale. Tú vas a ver cómo es que el Señor puede utilizar a una persona que conoce griego para poder contrarrestar herejías, falsas enseñanzas. En la película se puede ver cómo esta sierva de Dios, que es la protagonista, conversa con los testigos de Jehová y toma la Biblia de ellos, además de la Reina Valera,
Y en tercer lugar, la versión en griego para poder esclarecer qué es lo que realmente Dios dice y hacer frente a las enseñanzas falsas de los testigos de Jehová, con el propósito de que esos testigos conozcan al Señor Jesucristo, se rindan a Él y puedan emprender el camino correcto que Dios quiere que todos los seres humanos emprendamos. Por lo tanto, te recomiendo esas películas, Testigo a su puerta y El testigo se sale, para que veas la importancia de estudiar, de conocer los idiomas bíblicos. El estudio de los idiomas bíblicos elimina las limitaciones inherentes al desconocimiento de los idiomas originales. Por no conocer los idiomas originales, podemos fallar en la interpretación bíblica. Entonces debemos ser cuidadosos en ese aspecto. Estudiando los idiomas bíblicos se contribuye para que sean preservados, sean preservadas las verdades bíblicas a fin de que las futuras generaciones también sean beneficiadas. Limitaciones en el estudio de los idiomas. Es difícil predicar todo el consejo de Dios con profundidad y efectividad si la comprensión del texto se encuentra seriamente afectada por la incertidumbre, la inseguridad del predicador o del maestro, porque desconoce el texto original en arameo, hebreo o griego. El predicador o maestro cristiano se podría ver obligado a depender de alguna traducción en particular sin la seguridad de que la traducción sea fiel al texto original. El predicador o maestro cristiano podría llegar a depender exclusivamente de lo que otros han dicho o interpretado sobre los pasajes bíblicos. ¿Por qué? Porque desconoce los idiomas originales. Entonces depende de lo que ha dicho MacArthur, de lo que dice Paul Washer, de lo que dice X o Z predicador. No estar familiarizado con el griego koiné, el hebreo o el arameo podría resultar en negligencia e imprecisión exegética o de interpretación por parte del predicador o maestro cristiano, lo que a su vez puede ocasionar en el planteamiento de alguna herejía. Estudiar la Biblia no es sencillo, descubrir sus tesoros no es nada fácil. Los idiomas originales te ayudan a poder comprender mejor la escritura. Si realizas el esfuerzo necesario, serás edificado y podrás edificar a la iglesia. La falta de conocimiento de los idiomas originales podría resultar en una formación ministerial incompleta. En la universidad, qué bueno que tengamos el estudio de esta materia, pero quizás vas a encontrar que el estudio es muy fuerte, es muy difícil y va a existir la tentación de dejar. Te recomiendo que no lo hagas. Quizás tengas la idea después de decir, voy a estudiar más bien en un instituto o un seminario, pero te encontrarás con la sorpresa de que ahí también se estudia esos idiomas. Por lo tanto, confiando en el Señor, esfuérzate para poder estudiar y ser un instrumento útil en las manos de nuestro Señor. Ya que la enseñanza, la predicación y la consejería son labores ineludibles del que sirve al Señor, se requiere precisión para proporcionar a las personas lo que necesitan en un momento determinado sobre la palabra de Dios. Van a pedirte consejo, van a necesitar que enseñes, que prediques. Se necesita precisión. Entonces los idiomas bíblicos te ayudarán en eso. De esta manera concluimos con el estudio de este tema. Te invito a continuar con las siguientes sesiones. Dios te bendiga.